Muy bien, vamos a comenzar a trabajar. Te voy a hacer unas preguntas para recordar un poco sobre temas anteriores. ¿Recuerdas algo sobre lo que es pluriculturalidad? Reflexiona un poco con esta pregunta, por favor, y trata de recordar qué es la pluriculturalidad. ¿Ya recordaste? Bueno, si no recordaste, vamos a acordarnos entre todos un poco. Recordemos que la pluriculturalidad nos habla sobre los diferentes tipos de culturas que tenemos en nuestro país. México especialmente es un país pluricultural porque cuenta con muchas culturas. Recordemos, vimos en un proyecto anterior sobre las diferentes culturas que fueron la azteca, la chichimeca, la totonaca y diferentes culturas que existen en México. En la actualidad todavía existen estos grupos indígenas que forman parte de nuestra pluriculturalidad. Tú investigaste sobre una cultura indígena, sobre una población indígena en específico, con lo cual realizaste parte del trabajo de un proyecto anterior. Pudieron haber sido los huixáricas o huicholes, los zapotecas, los olmecas y así. Toda esta gran diversidad de culturas con las cuales contamos, afortunadamente en la actualidad, a esto se le llama pluriculturalidad, ya que tenemos mucha riqueza en la cuestión de las diferentes culturas y las lenguas indígenas que aún predominan y siguen existiendo en nuestro país. Bueno, ya que recordamos un poquito, vamos a trabajar con lo siguiente. A continuación, te voy a presentar una, una presentación, la cual se llama México en el Virreinato. Antes de empezar a trabajar con esta presentación, está apareciendo aquí en la pantalla el siguiente formato, que dice Influencia del Virreinato en la actualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este formato? Te lo voy a explicar primero para que conforme vayamos viendo la actividad, tú vayas prestando atención y vayas tomando notas. Y dice así, Influencia del Virreinato en la actualidad. Después de observar la presentación México en el Virreinato, escribe la información más relevante en el siguiente espacio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conforme vayamos viendo la presentación, que a continuación la voy a pasar, tú puedes ir tomando nota de lo que te parezca más importante de lo que voy a ir comentando y conforme vayas viendo las imágenes. Entonces, por eso te presento este formato. Recordemos, podemos copiarlo en nuestro cuaderno de historia para realizar la actividad o si tienes la posibilidad de imprimirlo en casa, lo puedes hacer. Ya recuerda que no hay ningún problema. Ya es opcional tuyo. Yo te sugiero que lo copies en tu cuaderno para que no salgas a imprimir. Entonces, ve copiando este formato para que lo vayas teniendo en tu cuaderno o si tienes la posibilidad, como te comento, lo puedes imprimir. No hay ningún problema. Nada más recuerda después pegar la hoja en el cuaderno que estamos utilizando. Entonces, te vuelvo a repetir, en ese primer espacio vas a obtener la información que se te haga más importante de la presentación que vamos a ver a continuación. Pon mucha atención, por favor, a la siguiente presentación, que se llama México en el Virreinato. Dice, los españoles introdujeron nuestro idioma, además de otros elementos culturales y artísticos como la cerámica, porcelana y talavera, que actualmente la tenemos todavía en nuestro país, así como la utilización de láminas de oro sobre algunas imágenes religiosas. En la gastronomía tenemos el mole, que utiliza productos de Europa y Asia, el arroz, el chorizo, el rompope, el vino tinto, el azúcar, la rosca de reyes y el pan en general.
los churros cubiertos de azúcar y canela, el jamón y otros embutidos, en general la carne de cerdo, así como la de res y sus derivados lácteos, etc., que nos vienen directamente desde España. Los africanos aportaron cuentos, juegos, instrumentos musicales como la marimba, tambores y la charrasca. Los asiáticos traían gran cantidad de especias, esencias, plantas medicinales, sedas, piedras preciosas, frutas, etc. Influyeron en arte, costumbres y elaboración de muebles y biombos japoneses. La herencia asiática nos trajo el uso de palabras como paliacate. Las leyendas, fuente oral y escrita que transmiten tradiciones de un pueblo, incluye elementos sobrenaturales fantásticos o reales, por ejemplo, la Llorona, la mulata de Córdoba, el Callejón del Beso, etc. Como pudiste observar en estas pequeñas imágenes, nos habla sobre la influencia que tenemos nosotros con respecto, principalmente nos habla de nuestro idioma. ¿Quién lo trajo? Pues los españoles. No solamente trajeron el lenguaje que hablamos en la actualidad, que es el español, en ese entonces, sino que también trajeron otros elementos culturales y artísticos. Nos mencionaba que era la cerámica, la porcelana y la talavera. Estos principalmente se utilizan en los utensilios de cocina como son vasos, platos, charolas. En una parte de México todavía se trabaja mucho este tipo de instrumentos, de utensilios de cocina como vajillas de talavera, que es un material muy bonito que se utiliza decorado a mano y que lo podemos encontrar en la actualidad. También nos hablaba acerca de la gastronomía, de muchos elementos que todavía, que cree, por ejemplo, el churro es traído de España, el arroz también fue traído de Asia, donde de allá es de donde se cultiva mucho el arroz. También nos trajeron diferentes tipos de especias como la canela, que aquí no la viene en aquel entonces, el jamón, todos los embutidos, que es jamón, salchichas y todo esto, lo trajeron especialmente de Europa. Al igual que todos los derivados de la carne de res o del cerdo, en México ya se comía lo que era el cerdo, pero pues ya trajeron más derivados de esto que se saca. El chorizo también lo trajeron de Europa y es como ya lo hemos adaptado, lo conocemos aquí en México. También nos hablaba sobre los diferentes tipos de instrumentos. Quizá creíamos que eran mexicanos, pero no. Por ejemplo, la marimba dice que los africanos trajeron esos aportes con respecto a los instrumentos musicales como la marimba y los tambores. También los asiáticos nos trajeron diferentes tipos de plantas medicinales, de plantas de especias que utilizamos ahorita en la actualidad en la cocina, como el orégano, como la canela, como el, el clavo de olor que utilizan nuestras mamás para darle sazón y sabor a las diferentes comidas. Mencionaba también que los japoneses trajeron, por ejemplo, diferentes tipos de muebles, la elaboración de diferentes tipos de muebles y algo en particular, un biombo, que son unas como tipo puertitas que se ponen en ciertos lugares para dividir un espacio. Esto es lo que nos traen principalmente de Europa y de Asia. También nos enseñaron sobre las leyendas y que en México existen muchísimas leyendas. Recordemos que las leyendas pueden ser de sucesos sobrenaturales fantásticos que no son reales quizá, y pueden tener una parte de realidad que sí pudo haber existido, pero principalmente sabemos que las leyendas son parte
de fantasía, de cosas sobrenaturales que no están comprobadas y que puede ser cierto como también no puede ser verdad. Esto es algo muy bonito de las leyendas, que en la actualidad todavía nosotros seguimos escuchando, principalmente el de La Llorona. A lo mejor aquí en Zacualco hay diferentes tipos de leyendas. Quizá tus papás, tus abuelos conozcan leyendas de aquí de nuestro pueblo, y esto es gracias a las diferentes influencia cultural que tuvimos de otros países. Bueno, vamos a continuar y vamos a regresar al formato que te había mostrado anteriormente. Ahora vamos a llenar esta segunda parte que está apareciendo. Vamos a realizar una investigación extra sobre este tema y vamos a registrar nuestras notas. Para eso te voy a pedir que abras tu libro de historia de la página 142 a la página 147. Ojo, vas a realizar la lectura de estos temas que aparecen en estas páginas, desde la página 142 a la página 147, y vas a registrar, pon mucha atención, vas a registrar las ideas más importantes, que son las ideas principales, lo que tú creas más importante. No es necesario que me llenes 2, 3 hojas de información, sino lo más importante. Eso es realmente que lo hagas, que solamente obtengas la información más relevante. No es necesario que llenes toda una hoja de información. A lo mejor de esa hoja puede ser que lo más importante esté en media, quizá. Entonces, vas a leer de la página 142 a la página 147 y vas a anotar lo más importante. Te voy a sugerir, no me escribas renglones ni párrafos completos. A lo mejor con pequeñas frases puedes ir obteniendo la información de lo que vas leyendo. No vamos a hacer un resumen. Ojo, no es resumen lo que quiero de estas páginas. En las actividades anteriores, principalmente del viernes, también era rescatar lo más importante. Algunos de ustedes me escribieron 3, 4, 5 hojas y eso fue muy pesado para ustedes. Cuando hablo yo de que debemos de obtener la información más importante, es solo sacar las ideas principales, no hacer un resumen de 5, 10 hojas sobre estos temas. Por eso se llega a ser pesado el trabajo. Tú debes de enseñarte ya a obtener solamente la información más importante de un tema. A lo mejor con 15 renglones puede ser que hayas obtenido tú la información que para ti se te haya hecho importante. No es, como te vuelvo a repetir, no es necesario llenar páginas y páginas sobre un tema. Por eso, en este espacio es más que suficiente para que del tema principal que se encuentra en la página 142 me obtengas la información más importante. Pausa el video para que saques las ideas principales de estas páginas, por favor. ¿Listo? Ya tienes las ideas principales y lo más importantes de la lectura que te comenté. Muy bien, vamos a seguir trabajando. Te estoy presentando a continuación este otro formato para continuar con la actividad, que dice: con la investigación recabada, realiza en el siguiente espacio un organizador gráfico donde plasmes aspectos de nuestra pluriculturalidad y la cultura de la que provienen. En este espacio vas a tú hacer un organizador gráfico. ¿Qué es un organizador gráfico? Es sacar la información más importante. Por ejemplo, si nos está pidiendo sobre las culturas del cual proviene toda esta información que sacaste, puedes poner el nombre de la cultura y solamente poner
qué aportes dieron. En ese espacio es lo que vas a hacer. Puedes hacer un mapa conceptual donde pongas palabras claves para representar toda la información que leíste y que obtuviste con tus ideas principales en este espacio. Podemos también hacer un mapa mental. Los mapas mentales es que en lugar de escribir palabras, vamos a ir poniendo dibujos. Aquí es lo que vamos a hacer. En el siguiente espacio vas a registrar tus conclusiones sobre la relación de la pluriculturalidad con la justicia. ¿Qué relación existe entre la pluriculturalidad de nuestro país con la justicia? Esa es la segunda actividad que vamos a realizar. Pausa el video para que la realices, por favor. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. Te voy a hacer una pregunta, no es necesario que la anotes. ¿Tú sabes cuáles fueron las principales actividades económicas de México en el virreinato? Piensa un poquito, ¿tú cuáles crees que fueron esas actividades económicas? Este tema de las actividades económicas ya lo viste en tercero. Entonces vamos a recordar qué actividades había en la época del virreinato. Reflexiona un poquito. ¿Listo? A continuación te voy a presentar esta infografía que nos habla acerca de las actividades económicas en México. Y dice así: durante el virreinato se tenían estas actividades económicas. La agricultura. Se utilizaba el arado, los azadones, las hoces, las palas, entre otros. El maíz fue el mayor producto comercial, algodón, caña de azúcar, agave y maguey. También hubo ganadería. Entre ellos había caballos, res, oveja, cabra, cerdo y aves de corral. Crianza de borregos para producción de lana, lo que posibilitó la creación de telas. Existió también la minería. Era la actividad más importante en ese tiempo y había la obtención de oro, plata y valiosos materiales que se exportaban a Europa y Asia, extraídos de minas de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. El comercio fue otra de las actividades económicas. Este se daba de manera interna en la localidad, en los tianguis y plazas, y de manera externa internacionalmente con España. La mayor actividad comercial se daba en los puertos, especialmente el de Veracruz. Materias primas, productos de minería, grana, cochinilla, palo de Campeche, vainilla, y el de Acapulco. Ahí eran las mercancías de lujo como ropa, seda, marfil y especies. En la actualidad, las actividades económicas en México se encuentran divididas en actividades primarias, secundarias y terciarias. Las actividades primarias son agricultura, donde cuentan con mayor producción en los estados de Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Sonora y Veracruz, y son el cultivo de caña de azúcar, maíz, sorgo, naranja, trigo, plátano, jitomate, chile verde y limón. La ganadería. Cría de aves en Veracruz, Aguascalientes, Jalisco y Durango. Vacas en Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Michoacán. Cerdos en Jalisco, Puebla, Sonora, Veracruz y Yucatán. También destacan la extracción de minerales y otros recursos no renovables. Los minerales más producidos son oro, plata, plomo, cobre, zinc, hierro, carbón, coque, fierro, entre otros. Esto en los estados de Zacatecas, Durango, Sonora, Oaxaca y Estado de México. Y esta actividad pertenece a la minería. Vamos a ver cuáles son las actividades secundarias. Bueno, la industria automotriz, la producción de cemento y la construcción en Baja California, San Luis Potosí, Ciudad de México y Nuevo León. Los textiles,
las bebidas y los alimentos sobresalen en estados como Puebla e Hidalgo. Y las actividades terciarias son en las actividades terciarias se encuentran el turismo, el comercio, telecomunicaciones, salud, educación, etc. Como pudiste ver, esto que acabamos de ver son las actividades económicas de la actualidad y en la primera parte fueron las actividades económicas durante el virreinato. Esto es lo que viene siendo las actividades económicas durante el virreinato. A continuación te estoy presentando este formato que habla sobre las actividades económicas durante el virreinato. Vas a registrarme aquí la información más importante y más relevante sobre las actividades económicas durante el virreinato. Puedes ayudarte de la infografía que acabamos de ver y de la información que pudiste haber encontrado o que puedes encontrar en tu libro de historia de la página 126 a la 134. Podemos investigar también sobre estas actividades económicas en nuestro Atlas de México, en el libro de geografía y en el de historia. En el libro de historia puedes encontrarlo en la página 126 a la 134. Puedes ayudarte también investigando en medios digitales como es el internet. También puedes utilizar el internet y vas a registrar aquí la información más relevante sobre las actividades económicas. Pausa el video para que realices la actividad, por favor. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar trabajando. Este formato que te estoy presentando es nuestra cuarta y última actividad del día de hoy. Dice, registra en el siguiente mapa la distribución de las principales actividades económicas de la época del virreinato en México. Con ayuda de la información que investigaste en tu libro de historia, en las páginas que te mencioné, vas a registrar, a colorear qué actividades, en qué estados de la República Mexicana se dieron estas actividades en la época del virreinato. Con esto terminamos nuestras actividades del día de hoy. Nos vemos el día de mañana.